bifidobacteria, because bifidobacteria are known to have a strong anti-inflammatory effect. So in conclusion, I think when we think about the microbiome and think about interventions at the microbiome, normally we just think about over here, the probiotics, the live bacteria, but in fact the pharmabiotics give us lots more options. We have bacteriocins, we have bacterial biomass, phage lysins, bacteriophage, bacterial molecules, lots of options, and some of these are much more druggable than the probiotics are. And so I think we need to change our thinking that maybe it's not a probiotic we need to deliver, maybe it's a molecule that normally a probiotic would produce. So I think the pharmabiotics are non-living microbial products. They can positively impact health. I think they may be safer than living organisms because they can't cause infection or systemic infections. And of course, they're much easier to store, deliver, process, and perhaps in countries with very poor refrigeration, these would be much more useful way of delivering strains than living bacteria. So I'll conclude there. I can at least in Spanish say gracias, and thank you for your attention. I really appreciate it. Thank you. Bueno, pues ahora tenemos la conferencia de la investigación a la clínica, propiedades de un farmabiótico. Esta conferencia va a estar dividida en dos partes y primero presentamos al doctor Carlos Timossi Baldi. Podemos tener su reseña curricular, por favor, y enseguida el doctor Rodrigo Vázquez. Démosle la bienvenida al doctor Carlos Timossi Baldi, bioquímico por la Universidad Nacional de Plata, Argentina. Doctor en Ciencias Biomédicas con especialización en farmacología por la UNAM. Postdoctorado en el Oregon Health and Science University, Oregon, Estados Unidos. Miembro del Consejo de Fundación Genes, director de investigación y desarrollo de Miramar Outsourcing. Bienvenido. Bueno, primero gracias por haberme invitado a hablar ante ustedes. Primero porque el panel es extraordinariamente bueno y me siento muy halagado de estar aquí junto a ustedes. Yo voy a hablar de la parte bioquímica, de la parte teórica, un poco voy a hacer de lo que no hacen los políticos. Yo les voy a decir cómo funcionan realmente las cosas cuando los demás les dicen qué hacen clínicamente. Entonces, voy a empezar. Bueno, este soy yo. Primero les quiero contar cómo se hace un farmabiótico, en el caso particular es del Actiol. Básicamente lo que se hace es un cultivo, se cultiva en una placa de Petri y luego se pone en medio líquido y se produce una fermentación en grandes contenedores. Luego de eso se calienta y se pone una termolisis, es decir, se somete a altas temperaturas para romper todas las bacterias. Y finalmente se hace un proceso de termoliofilización que es básicamente convertirlos en polvo. Vamos a ver paso a paso cada uno. Los lactobacilos entonces se ponen en una placa. Estos son vertidos luego en un medio de cultivo líquido donde comienzan un crecimiento de manera exponencial. Y ahora vamos a ver qué tan importante es eso. De ahí el lactobacilo vivo secreta una serie de sustancias al medio líquido donde se está cultivando. Y luego de unas 12, 15 horas se corta este proceso de fermentación y se somete luego a otro proceso donde se obtienen estas series de sustancias que están en el medio porque lo secretó la bacteria o bien dentro de la bacteria. Y estos son los que nosotros llamamos postbióticos o farmabióticos. Estas sustancias, como muchos ya nombraron, son las bacteriocinas, los ácidos nucleicos, vitaminas de grupo B, proteínas, aminoácidos, moléculas mensajeras, ácidos grasos de cadena corta, bueno, una serie de sustancias que vamos a ir viendo cada una para qué sirve y cómo funciona. Estos entonces lactobacilos LB se separan del medio de cultivo, se centrifugan
y luego se reconstituyen en el mismo medio de cultivo en una cantidad determinada que es de 2 billones de lactobacilos por mililitro. Luego esto se somete a altas temperaturas, eso rompe todas las bacterias y por eso es un farmabiótico, porque, como nos decía Tere, los probióticos son bacterias vivas. Estos no, son ya termolizados, es decir, ya no queda nada vivo ahí. Como ustedes recordarán de las clases de física hace mucho tiempo, para que nosotros podamos, si nosotros sometemos después a las proteínas a altas temperaturas, se produce una desnaturalización. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos para sacar el medio de cultivo o el agua del medio de cultivo es hacer una termoliofilización. Eso es, se bajan la presión prácticamente a cero en vacío y se pone a menos 40 grados para que el agua se evapore, evitando de esta manera que las proteínas, las bacteriocinas y algunas sustancias inflamatorias se desnaturalicen y se inactiven. Entonces, una vez que tenemos esto, tenemos un polvo y ese polvo se pone en una cápsula y es lo que tenemos el farmabiótico, ¿sí? Así llegamos a tener la capsulita de lo que se compra en la farmacia. Entonces, como les decía Tere, bueno, hay distintas definiciones. Una más que les quiero traer es la de nutribiótico. Ustedes cuando van a escuchar que los probióticos son suplementos alimenticios. Los farmabióticos para la legislación mexicana son de prescripción, es decir, ustedes si recomiendan un probiótico muchas veces están recomendando un suplemento alimenticio que solamente está probado que es benéfico en algunas patologías de nutrición. En cambio, el farmabiótico tiene mucho más estudios y está probado que es realmente, como dice ahí, para prevenir y tratar enfermedades. Entonces, ustedes como médicos es mucho más factible que recomienden un farmabiótico que un nutribiótico. Allá por 1908, como decía Tere, se pensaba que las bacterias, al combatir las bacterias buenas que habían descubierto los lactobacillus, al combatir las bacterias malas dentro del colon, lo hacían como un boxeador. Es decir, la cantidad de bacterias crecía y mataba a las otras bacterias porque crecían mucho más que las bacterias malas. Luego, a mediados del siglo pasado, se supo que en realidad las bacterias buenas lo que usaban eran sus armas, es decir, las cosas que secretaban para poder combatir a las bacterias malas. Y ya un poquito más hacia acá, en los años 70, se sabía que estas armas las podíamos usar también sin la necesidad de tener los soldados, es decir, podíamos matar a las bacterias malas sin necesidad de tener bacterias dentro del colon. Y así fue como, digamos, se denominaron farmabióticos ya, como decía el doctor Hill, hace como 25 años. Entonces ahora les quiero mostrar cada una de estas, sustancias que producen los farmabióticos, específicamente por el Lactobacillus fermentum y por el Lactobacillus LB, cómo funcionan dentro del organismo. Déjenme contarle varios experimentos y lo voy a hacer despacio para que se entienda. Este es un experimento muy interesante en el cual se toma medio de cultivo, ¿sí? Y esta bacteria, que no sé si se alcanzan a ver, pero bueno, es una salmonela, se cultiva en el medio de cultivo y crece normalmente a lo largo del tiempo. Si yo a esta medio de cultivo le agrego lactobacillus, el medio de cultivo del lactobacillus LB, ven cómo disminuye la cantidad de bacterias viables, es decir, se mueren las bacterias. Lo mismo ocurre si ese medio de cultivo lo caliento o si tomo específicamente las del Lactobacillus fermentum o cuando lo caliento. Si tomo la cápsula del farmabiótico, ocurre exactamente el mismo fenómeno. Es decir, que
a lo largo del tiempo va disminuyendo la viabilidad de la bacteria, en este caso de Salmonella. Este experimento es un poquito diferente, en el cual tenemos una placa en la cual hay células del intestino cultivadas, una línea celular de intestino, y le ponemos una bacteria que se adhiere a esas células, en este caso una Escherichia coli. Si le ponemos medio de cultivo, va creciendo, y si le agregamos todas estas mismas sustancias, vean cómo en el tiempo va disminuyendo la capacidad de adherirse y la viabilidad de la bacteria en adhesión. Es decir, que el farmabiótico por sí mismo, a través de una bacteriocina, puede matar tanto a la Salmonella en el medio como a la Escherichia coli adherida a la bacteria. Esto es un poco la parte gráfica. A nosotros nos gusta más ver cómo son las cosas. Y fíjense cómo un Helicobacter no tratado y luego tratado con el medio de cultivo, cómo en México llamamos se achicharra, ¿no? Se muere completamente. Ustedes saben que las salmonelas son bacterias que son de crecimiento intracelular. Esto es una vacuola dentro de la cual se ven todas las salmonelas vivas antes del tratamiento con el medio de cultivo de Lactobacillus LB y cómo se ven luego del tratamiento con Lactobacillus LB. Prácticamente desaparecen las células de la vacuola. Este es otro experimento diferente. Acá vamos a hablar de los polisacáridos de superficie